Cuando salimos del aire nos enteramos, todavía alcanzamos a dar la nota, que la diputada suplente del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén, presentó una demanda de juicio político contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. Lo hizo en el Palacio Legislativo por actos y omisiones que presuntamente favorecieron el crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco. La tengo en la línea telefónica. María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿en qué está basada tu petición de juicio político en contra de Adán Augusto López Hernández? Bueno, este escrito, esta demanda, está sin duda respaldado por los informes oficiales de inteligencia militar, obtenidos, recordemos, como producto de esa vulneración, ese hackeo y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de Defensa Nacional que hizo recordaremos, el colectivo Guacamaya Leaks, así como pues notas periodísticas donde dan cuenta de una serie de relaciones que tenía el señor López Hernández con Hernán Bermúdez, desde cuestiones en la notaría de Adán Augusto López, pero finalmente lo que yo señalo es el haber permitido, encubierto y beneficiado las redes Ujú. criminales en Tabasco, pues particularmente a esta organización delictiva de la Barredora, liderada por Hernán Bermúdez Requena, y bueno, que además fue su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordemos que Adán Augusto López Hernández llega como gobernador el 1 de enero de 2019 y posteriormente nombra a Hernán Bermúdez como su secretario de 2019 y él permaneció hasta 2024, aunque él en 2021, en agosto, atiende la invitación que le hizo el entonces presidente López Obrador para incorporarse como secretario de Gobernación. Pero desde 2019, pues en estos 30 informes que da de seguridad nacional que tenía los militares, pues ya se conocían las actividades de la barredora. Entonces, que además, pues detallan que se nació a partir de 2016 y continúa en Tabasco operando pues a sus anchas. Entonces, pues hicimos todo el acopio de esta información. No sé si viste por ahí el boletín de prensa que puse, una línea de tiempo del juicio político, para darle claridad, desde que era notario público, o sea, fuimos haciendo todo el recuento por fechas. Entonces, pues él ocupaba, como ya lo dije, la gubernatura de Tabasco, y Sí. estos reportes de inteligencia que están fechados el 2, 22 y 25 de febrero de 2021, Ujú. así como del 22 de marzo de 2021, habrían advertido al gobierno federal sobre estas actividades delictivas de Bermúdez y de la Barredora. Y ellos Entonces, convivieron, él como gobernador y claro. Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, más de 2 años. Por supuesto, y luego se llama sorpresa a Dan Augusto López diciendo que es hasta septiembre, de 2022 cuando él se da cuenta por estos, pues, cuando se dan a conocer las vulneraciones que hizo Guacamaya Leaks. Pero a ver, esto es como engañarnos, a niños, ¿no? Querernos, dar a tole con el dedo, cuando lo que yo demostré en estos documentos es que ya sabían esto desde 21, cuando él era Sí. gobernador. ¿No le dijeron, Pascal? Mira, el general Audómaro Martínez fungía en ese momento como el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Ujú. y los documentos que tenemos, que incorporamos en esta demanda, pues ya había informes del Centro Sureste, del Centro Nacional de Inteligencia, desde 2019. No enteró Audómaro Martínez o el gobierno federal al gobernador Adán Augusto López. Resulta irrisorio esto. Entonces, por todos estos elementos que hicimos en el documento, fue que ayer presenté la demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López Hernández, donde Bueno. además estoy solicitando Ujú. sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, y así como pues, la apertura de haberlos de los procesos penales correspondientes. Pues sí, efectivamente, o estaba enterado y no actuó, o bien pues su capacidad como gobernador estaba extremadamente limitada. ¿Y cómo invitan a una persona tan desinformada
a hacerse cargo después de la Secretaría de Gobernación, Gobernación, desde la claro. cual tampoco por mucho tiempo estuvo enterado y no hizo absolutamente nada. Hoy andan queriendo pues cambiar las fechas, cambiar la narrativa, cambiar la crónica de los hechos para tratar de Claro. demostrar que él y el entonces presidente López Obrador actuaron al respecto, pero los dichos y los hechos no coinciden con los dichos que en los días recientes hemos escuchado desde el oficialismo. María Elena, voy a tener que hacer un momento, una pausa. Me gustaría pedirte que te quedes con nosotros y te dejo una pregunta para que la podamos responder a continuación. ¿Cómo se remonta desde el punto de vista de una petición como la que haces, de un proceso de juicio político, pues la declaración, como se le quiera calificar, de Adán Augusto López Hernández, de que él pues nunca supo nada, entonces por tanto no cometió ningún delito y supongo la conclusión desde el punto de vista de él será que no tiene por qué ser destituido o no tiene por qué pedir licencia a su cargo? Ya estamos de vuelta, estamos platicando con la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, quien presentó una demanda de juicio político ayer en contra del senador de Morena y coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, por actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco. Te preguntaba, María Elena, cómo remontar los dichos de López Hernández de que él pues nunca estuvo enterado de nada. Bueno, porque se sabe protegido y porque lo cubre el manto de la impunidad que le da el fuero. Mira, hace un mes, todavía yo estaba como diputada en funciones, yo presenté puntos de acuerdo ante la comisión permanente, donde yo solicitaba que él pidiera el fuero, digamos, pidiera licencia para que se quedara sin el fuero y se sometiera a las autoridades. Mira, esto como bien lo decías, la narrativa de que él no lo conocía y que sí lo conocía, mira, ahí están las pruebas. Entonces, ahora Adán Augusto intenta deslindarse y hay algo que ayer estuvo circulando en esta manera de información para confundirnos y decía que él había sido destituido como secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Eso es una mentira. En el 2024 él presentó su renuncia, que incluso Carlos Merino, el gobernador interino de Adán Augusto, el que sustituyó a Adán Augusto, hasta le dan las gracias. Sí, Entonces, sí, el secretario o de sea, le dan gobierno de las Carlos Merino le desea buena suerte, ¿no? Claro, le desea buena suerte. Todo esto es porque están tratando de confundirnos, pero las pruebas son claras. Entonces, por eso yo lo que digo es que es tan importante esta demanda de juicio político, porque no solamente estamos hablando de responsabilidades administrativas o de omisiones, como ya lo mencionaste, y digamos en el servicio público. Estamos hablando de probables delitos como tráfico de influencia, cohecho y encubrimiento. A ver, en un país democrático, pues no puede darse ya el lujo de mirar hacia otro lado, pues cuando hay indicios tan claros de que el poder se usó para proteger el crimen. Yo invito de veras a leer este informe de inteligencia militar que se generó el 2 de febrero de 2021. Él estaba en funciones como gobernador y aquí en este informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que es el CERFI, menciona el posible involucramiento de autoridades del Estado de Tabasco pues en actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada, así como la investigación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, que era Hernán Bermúdez, por actividades delictivas. Estamos hablando del 2 de febrero de 2021. El señor era gobernador, o era que de veras está tarado que no se daba cuenta. Dame el adjetivo este señor que dice que, o sea, ocupaba como secretario de Gobernación, es el hombre más poderoso después del presidente, debería, digamos, en el poder ejecutivo. No lo enteraron los militares, Pascal, de lo que estaba ocurriendo, no se dio cuenta. Mira, fue leyendo cosas terribles del asesinato de unos ganaderos ahí en Tabasco, de las muertes, gente muy conocida, que mataron al padre, luego al hijo, luego al otro hermano del señor el ganadero. No te dabas cuenta, a ver, yo soy de Aguascalientes, Pascal, y yo me doy cuenta de lo que pasa en mi estado. A ver si uno no está enterado. El gobernador de Tabasco, el presidente Andrés Manuel de Tabasco, el director general del Centro Nacional de Inteligencia de Tabasco, Uh-huh. y ya había ya pruebas de las actividades delictivas de la barredora, y que este señor no se hubiera dado cuenta, pues entonces nos quiere ver la cara de tontos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Yo estaré el jueves nuevamente en la Cámara de
erradicar esta demanda de juicio político y bueno, le estaré dando seguimiento y pruebas que vayan saliendo, pues estaremos atentos, porque ahora en la Cámara de Diputados, desafortunadamente, doctora, está en manos de 3 de ellos, de Morena, 2 de Morena, 1 del Verde, y nada más tenemos a Germán Martínez del PAN en esa sección instructora. A ver, ya hay suficientes pruebas, indicios, y pues, alguien tenía que presentar la demanda de juicio político y esa fui yo. Entonces ahí tenemos ese instrumento. Ojalá que la Cámara de Diputados actúe, pero por lo pronto, pues ahí están las pruebas, Pascal. Bueno, pues estaremos atentos a este proceso, María Elena, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Oye, no, yo te agradezco mucho y sin duda, pues ya no podemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan siendo como la norma, porque se sabe protegido y se sabe protegido desde la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella es la principal que está protegiendo toda la corrupción a todos los funcionarios que le heredó Andrés Manuel López Obrador, y ya este es un llamado a la verdad, a la justicia y a que, digo, sin duda, que el poder ya no se utilice para encubrir al crimen. Yo te agradezco esta oportunidad. Gracias, María Elena, muy amable. Gracias. María Elena Pérez Jaén, diputada suplente del PAN. Bueno, aquí evidentemente pues tiene que haber un proceso de dilucidación de qué tanto supo Adán Augusto Hernández sobre las actividades de su colaborador. Puede haber quien crea, como dice él, que no supo nada, puede haber quien sospeche, porque había documentos militares que indicaban claramente que había una relación con el crimen organizado por parte de Hernán Bermúdez Requena, pero lo que tendría que ocurrir entre una y otra opinión, o haciendo a un lado una y otra opinión, pues es que las autoridades de Procuración de Justicia llamen a declarar a Adán Augusto López Hernández y le pregunten formalmente qué es lo que supo. Porque evidentemente esto de que él y el entonces presidente López Obrador buscaron destituir o pidieron que se destituyera a Bermúdez Requena, pues no es muy creíble, y no es muy creíble por lo siguiente, por lo que vamos a escuchar a continuación. Señoras y señores, el día de hoy ha presentado su renuncia el licenciado Hernán Bermúdez Requena al cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Tabasco, quien venía desempeñando la encomienda desde el 11 de diciembre de 2019. Y por instrucciones del señor gobernador, capitán Carlos Manuel Merino Campos, se ha designado al maestro José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal, como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agradecemos en nombre del gobierno de Tabasco al licenciado Hernán Bermúdez Requena su gestión al frente de la Secretaría en estos años y le deseamos el mejor de los éxitos. Asimismo, combinamos al maestro José del Carmen Castillo Ramírez a redoblar los esfuerzos. La voz que se escucha es la del secretario de Gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vega Azmitia, quien le está deseando éxito, quien le está agradeciendo su gestión. Entonces, pues la narrativa que se quiere imponer desde Palacio Nacional es que Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Obrador pidieron la destitución de este señor. No lo destituyeron, renunció, y no solo renunció, le dieron las gracias. Y ahí quedó grabado, porque ¿sabe qué? Siempre hay un video.